he sido muy soñador, he querido hacer muchas cosas en mi vida y con el accidente me di cuenta de que si no fuera porque en ese momento entraba mi tío y mi hermana y se dieron cuenta de la parada que tuve, nadie se hubiese enterado y nada de lo que he vivido hubiese sido posible. Entonces, claro, ahí te das cuenta de que hasta qué punto vale la pena dejar para después cosas que realmente te apetecen y realmente te hacen feliz, simplemente por no hacer un pequeño esfuerzo, ¿no? La gente que esté pasando por ese proceso o que lo haya pasado y tal, es simplemente que se dé tiempo, que al final el tiempo pasa y cuando menos te lo espera es un recuerdo y luego otra cosa que suele pasar es que nos creemos que somos los únicos que están pasando por lo peor y más hoy en día que en las redes sociales vemos que la gente tiene vida de la hostia, que la gente viaja por el mundo, está siempre de fiesta y no vemos la parte dura de sus vidas, ¿no? Porque al final nadie quiere compartir eso y el tema está en que hay que darse un poco tiempo a aceptar lo que estés viviendo y desde que puedas y desde que tengas un pelín de fuerza empezar a moverte en la dirección que quieres ir porque a medida que te vas moviendo te vas dando cuenta de cómo son las cosas, te vas activando. Hola, 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 hola. Bienvenidos y bienvenidas a Un Café en la Nino Nino. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal va la vida? Otro día más en Un Café en la Nino Nino. Hoy nos encontramos en un acantilado en la costa de Telde. En este día continuamos con la cuarta entrevista del podcast y para ello contamos con una visita de un ser muy muy aventurero, Santi. Santi de Aventuras en Muletas es un viajero que ha recorrido parte de la península en bici. Sí, en bicicleta. Además, es un artista. Trabaja realizando esculturas de alambre, de barro, entre otras cositas que nos irá contando. Por otro lado, pasando a un tema más delicado, Santi en 2019 tuvo un accidente en moto que le destrozó la pierna y que posteriormente le llevó a una parada cardiorrespiratoria. Un momento de la vida difícil, pues estaba la posibilidad de no poder volver a caminar. Sin embargo, como bien dice Santi, solo depende de nosotros intentar reinventarnos o morir en vida. Hoy estás aquí, caminando, brincando de un lado para otro, con ganas de vivir a tope con la vida. Santi, muchas gracias por estar aquí hoy en Un Café en la Nino Nino, por querer contar tu historia y transmitirla al mundo. Así que nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes en estos momentos de tu vida? Hola, pues primero darte las gracias por invitarme y estar aquí echando el cafecito. Y bueno, ahora mismo estoy en una etapa de pausa en general, un poco intentando reestabilizarme económicamente, asimilar todo lo que he vivido en estos últimos 2 años, año y medio, 2 años casi, de pura aventura día tras día, de cambios intensos. Y, pero bien, en verdad estoy bien aquí, tranquilito. ¿De dónde eres? ¿Dónde te criaste? Yo soy de aquí, de Telde, de La Garita. Me crié básicamente en La Garita y en Las Huesas, que es donde también estoy viviendo ahora. Y he sido básicamente de aquí, de la zona este de la isla. Y ahora pues se supone que soy del mundo, entre comillas, pues porque mi intención es seguir viajando y moviéndome sin un punto fijo de estabilidad. Porque al final uno va descubriendo que lo que le apasiona es justo eso, los cambios, las aventuras y conocer mundo. En 2019 tuviste un accidente en moto, bastante heavy. ¿Qué pasó? ¿Qué recuerdos tienes de aquellos momentos? Sí, yo tuve un accidente de moto de camino al trabajo, que la verdad que fue la caída más tonta que me ha pasado a mí, por lo menos, ¿no? Que he tenido caídas bastante complicadas. Y resulta que la moto me atrapó la pierna, la rodilla, entre el tanque y el manillar, y me la partió, me estalló la meseta de la tibia, me arrancó el tendón del bíceps femoral, me fisuré los ligamentos, y para colmo, el día siguiente fue cuando me dio un síndrome compartimental en el gemelo, que es una de las cosas que te provoca un dolor insoportable, donde estuve gritando y retorciéndome durante varios días.
hasta el punto de que me intentaron cortar, bueno, me bajaron para cortarme la pierna de urgencia, pero al final uno de los médicos quiso probar la operación que se hace de la fasciotomía, creo que se llama, de los compartimentos del gemelo, y consiguieron salvármela. ¿Qué pasa? Que perdí tanta sangre que cuando me subieron a planta de nuevo, pues volvió el dolor después de la anestesia, no pude aguantar el dolor tan intenso que era y me dio una parada cardiorrespiratoria. Por suerte, entraba mi tío y mi hermana a verme y se dieron cuenta, pudieron llamar a los médicos y todo el mundo corriendo, reanimando hasta que me trajeron de vuelta. La verdad que es una experiencia bastante fuerte, pero ahora mismo un recuerdo realmente, ¿no? Hace 4 años ya. ¿Cómo te sentiste al principio, cuando te viste encamado, postrado en una cama? ¿Qué pasaba por tu mente en aquellos momentos? Los primeros días realmente, claro, en mi caso estuve 3 días retorciéndome y gritándome de dolor, ¿no? Con todo lo que estaba pasando. Y después otros 2 días y medio donde no era persona porque me tenían sedadísimo y no me enteraba casi de nada. Y ya luego pues empecé a coger un poco de conciencia y mi sensación era, aparte de los dolores, pues simplemente de que estaba en un hospital, me había partido una pierna y en un par de semanas, como le decía a mis clientes, ¿no? Del negocio que tenía, que en un par de semanas ya estaría bien. Yo pensando que ahora me ponen una plaquita y tornillo y vuelvo a caminar. ¿Qué pasa? Que los médicos empezaron a decirme que si volvía a caminar era un milagro, que la rodilla pues estaba destrozada, iba a tener más operaciones porque al final me estallé toda la meseta, que al final es la base, ¿no? De donde cargas todo el peso y demás. Entonces, claro, dijeron tantas cosas y más que realmente le dijeron a mi madre y no me quiso decir nunca, ¿no? Cosas horribles. Te lo dicen, pero tú pues lo que piensas es, bueno, los médicos siempre se ponen lo peor, pues yo en breve estaré como si nada. ¿Qué pasa? Que, claro, estuve 37 días postrado en una cama en el hospital, haciendo todo en la cama, que se dice rápido también. Pero cuando sales del hospital viene como un plus de sensación, a ver cómo explicarlo. Te empiezas a dar cuenta de la gravedad un poquito, porque claro, en el hospital dices, bueno, estoy en el hospital, será normal. Pero cuando vas a tu casa, que es donde siempre estás activo, haciendo 1000 cosas, de repente te ves postrado en la cama otra vez, sin poder moverte ni siquiera para ponerte los calzoncillos o girarte de lado en la cama, ¿sabes? Que es algo básico. Pues ves que dependes de tu familia para todo, ves que no te puedes ni levantar con las muletas porque de tanto tiempo postrado en la cama se me debilitaron los brazos, la otra pierna y demás. Entonces ahí es cuando te golpea más fuerte porque ya notas que hay algo diferente, ¿no? Encima también uno se va diciendo a uno mismo que esto es un proceso, que es una etapa y que cuando menos te lo esperes estás bien otra vez. Pero claro, el tema es que el tiempo es una movida porque cuando nosotros llevamos X tiempo en cualquier situación de nuestra vida, parece que es para toda la vida. Yo antes del accidente estaba que sentía que tenía la vida resuelta porque tenía mi propio negocio, yo era peluquero, me iba súper bien económicamente, me había puesto un horario súper bueno para poder practicar los deportes que practicaba muchos deportes, tenía una relación estable con una chica maravillosa, mi familia estaba toda bien, era como, ya está, tenía mis coches, mis motos, no me hacía falta más nada, ¿no? Pues ¿qué pasa? Que en esa etapa sentía que eso era para toda la vida, que ya no me tenía que preocupar de nada. Y de repente, de un día para otro, pum, desaparece prácticamente todo. Y lo peor es que no es que tengas más o menos, sino que no te puedes ni siquiera mover, ¿sabes? Y cuando llevas ya varias semanas postrado en una cama, y cuando ya después pegan a 6 meses en vez de semanas, la sensación que se te empieza a quedar es de incapacitado total, ¿sabes? Porque aunque tú te sigas diciendo de que es un proceso y que cuando menos te lo esperes estarás caminando, la sensación que se te queda por lo que sientes de tu pierna, del resto del cuerpo, porque claro, cuando llevas tanto tiempo en cama, todo el cuerpo te duele, ¿sabes? Te sientes oxidado por completo. Entonces, aceptar un poco esa situación es bastante complicada, sobre todo por Claro, porque los médicos te habían dicho que había la posibilidad de que no podría volver a caminar. Claro, sí, sobre todo me decían eso, que sí, es que se suponía que no iba a volver a estirar del todo la pierna y flexionarla no iba a llegar ni a 90 grados porque había muchas complicaciones, ¿no? Dentro de la meseta. Entonces, claro, cuando te dicen eso, intentas no creértelo, pero a la vez te afecta, ¿no? Porque es como, ¿para qué voy a estar luchando con los dolores que yo siento? Porque luego empiezas a intentar mover la pierna y te das cuenta de que la tienes, en mi caso, de tanto tiempo sin poder moverla,
como se dice, se me quedó tiesa, no podía ni doblarla ni estirarla, pero nada. Entonces, claro, que los médicos, en vez de animarte, te digan que todavía va a ser peor de lo que ya parece, pues afecta. Es más, estuve en una etapa que no hace mucho mi madre me estuvo hablando de eso. Ellos me tenían que ayudar a pasar de la cama al sillón mediante una silla de esta de escritorio. Sí, mi madre y mi expareja, mi madre se vino a vivir con nosotros para poder ayudarla, ¿no? A mis parejas y poder estar manteniéndome un poco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que me tenían que ayudar a pasarme una silla para pasarme al sillón y poder estar en el sillón y tal. Claro, cuando ya lleva varias semanas así y empieza un poco como a comerte el tarro y a frustrarte, pues llegó un momento en el que ya no me apetecía salir de la cama, simplemente me pegaba todo el día acostado, mirando para el techo, serio, porque claro, no tenía muchas ganas de reírme en esa etapa. Y claro, mi madre pues lo que me contaba es que estuvo esa etapa súper asustada porque no fueron 2 días, sino fueron a lo mejor casi 2 semanas en la que no quería levantarme de la cama, simplemente comía y seguía, porque estar en la cama en el sillón para mí era lo mismo y estaba ahí con mi rayadera y mis pensamientos. Entonces ella se asomaba y me veía mirando para el techo y como no está dentro de mi cabeza, pues se imaginaba lo peor, sobre todo por eso, siendo yo una persona tan hiperactiva que siempre ha practicado tantos deportes. Los médicos le dijeron cosas horribles de mi futuro y veía a ella que ya llevaba meses en los que apenas me podía mover, pues claro, ella lo que me dijo ahora, años después, es que pensaba que me iba a tirar por la ventana o alguna cosa así. Gracias a Dios yo nunca pensaba en nada relacionado con eso, ni quitarme la vida ni nada. Me parece que la vida es demasiado bonita para eso, ¿no? Pero cuando me lo contó, me reí porque yo dije, vamos a ver más. ¿Tú te crees que si yo soy capaz de levantarme y llegar hasta la ventana, me voy a tirar? Yo sí consigo levantarme, cojo la mochila y me voy para las montañas, no tirarme por una ventana. Pero bueno, ella pues al final no está dentro de mi cabeza y ella simplemente veía a un chico, quería comerse el mundo y de repente no se podía mover de la cama. Entonces es un proceso bastante complicado y exactamente no recuerdo lo que pensaba en esa etapa, pero creo que la clave es dejar que pase el tiempo, porque al final cada persona tiene su proceso y cuando es algo físico, el cuerpo también necesita un tiempo de regenerarse lo que pueda o de por lo menos aceptarlo, ¿no? Un poco esa fue la etapa un poco más durilla del principio, porque hay más etapas duras después. O sea, ¿cuánto tiempo estuviste desde el hospital, el tiempo en tu casa, hasta que en cama? Cama estuve primero 37 días en el hospital y luego estuve como 2 meses y pico, casi 3 meses, hasta que pude empezar ya a moverme con las muletas de forma independiente, pero que no me podía mover mucho realmente, podía caminar un poquito y tal, y sin pisar, porque sin apoyar la pierna en el suelo estuve como 6 meses o así, hasta que pude empezar a apoyarla con suavidad. ¿Qué empezaste con rehabilitación? Claro, no sé si fueron los 3 meses o así, empecé a ir a la rehabilitación, que también fue una etapa bastante complicada. Empezamos sobre todo con la movilidad, porque como no podía cargar peso en la pierna, pues sobre todo empezamos a recuperar la flexión y estirarla del todo, que la pude estirar del todo y de flexión llegué a 120 grados y bastante rápido en verdad, porque aguantaba los dolores y el chico que me tocó era un tío que me daba caña. El tema es que ahí empecé un proceso de evolución que fue muy rápido al principio y por lo tanto yo me vine arriba porque ya dije, ya está, ya pasé el valle más grande. Encima iba 1 hora de rehabilitación a las 8, de 8 a 9 y luego me metía 2 horas en el gimnasio que estaba enfrente, aquí en Telde, para seguir yo con los ejercicios y demás. ¿Qué pasa? Que, claro, de repente se le acaba la rehabilitación, que creo que estuve 2 meses y medio. Sigo yo con unos entrenamientos específicos, sigo motivándome porque veo que al final pues ya puedo moverme más, aunque sea con las muletas, pero ya tengo un poco más de independencia, ya los brazos se me fueron haciendo a las muletas, entonces ya podía estar más tiempo, empecé a ir de paseo con la familia y demás, pero cada vez que iba a la montaña me frustraba bastante porque claro, de todos los deportes que hacía en la montaña, de repente verme en la montaña y no poder apenas ni caminar con las muletas porque estaba torpe, ¿sabes? Y estaba bastante pesado, cogí 20 kilos, que se dicen rápido. Después de la rehabilitación vino como ese pequeño proceso hasta las Navidades, que se suponía que ya tenía que dejar las muletas, bueno, que ya podría dejar las muletas, y la realidad fue que ahí empezamos a darnos cuenta de que la parte interna de la meseta de la tibia seguía hundiéndose. Yo tengo un injerto de hueso y porque como se me deshizo la meseta para poder fijarla y la placa en los tornillos,
tuvieron que poner un injerto de hueso para que estuviera duro. ¿Qué pasa? Que no terminó de pegar bien o el tema de la meseta se quedó tan destrozado igualmente que se me sigue hundiendo a día de hoy. De ahí los 10, o bueno, más de 10 grados que tengo ya de inclinación. Entonces ahí fue cuando empezó la etapa más dura, creo yo, de este proceso, porque es cuando, como te decía antes, cuando empecé a asimilar la gravedad realmente de mis lesiones y cómo eso me iba a afectar al futuro. Un negocio que tenía cerrado con la intención de retomar, pues empecé a darme cuenta de que probablemente ya no podría trabajarlo. Y un montón de sueños que tenía por vivir, pues probablemente no iba a poder realizarlo. Entonces ahí empezó una etapa. Entonces, aparte, digamos, de la rehabilitación, ese trabajo físico, también hubo un trabajo psicológico que, ¿no? Claro, en esa etapa es verdad que a la que empecé a moverme ya después, cuando te pegas tanto tiempo sin poder ni siquiera moverte, pues a la que ya te empiezas a mover un poco, el chute de motivación que te da eso ya es una ayuda bastante grande. Tengo que decir que al final mi madre, aunque no es psicóloga, la verdad que siempre le ha gustado mucho todo ese tema y ha leído muchísimo y me ha ayudado muchísimo. Yo creo que es la clave para yo poder estar aquí ahora mismo, porque sobre todo has sabido apoyar sin presionar, me has sabido hacer las preguntas que yo me tengo que hacer a mí mismo para poder encontrar respuestas. No es que te diga, tienes que hacer las cosas así y ya está. Simplemente has sabido indagar para yo darme cuenta de cosas, ¿no? Más internas y sobre todo también yo creo que también la clave es el tener la familia, ¿no? Al final, personas que te apoyan y que están entendiendo el proceso en el que estás y te da un poco esa seguridad, esa tranquilidad en el resto de ámbitos, ¿no? Con el tema del dinero y demás, pues al final hace que te ayude un montón, ¿no? Y ya pues cuando empecé con la rehabilitación y demás, pues sumas que a la familia se le juntan los amigos y todo el mundo quiere ayudarte a evolucionar y a recuperarte, pues al final ese chute de energía que te transmite todo el mundo, pues te ayuda, ¿no? Psicológicamente. Por lo que estás contando, tuviste un gran apoyo de tu entorno, tanto familiares como amigos que estuvieron ahí. Sí. Desde el principio, realmente desde el principio, tanto familiares como amigos estuvieron ahí. Al principio, pues es verdad que no podían hacer mucho, pero por lo menos venían, me veían, me entretenían un poco. Es verdad que yo no tenía muchas ganas de entretenimiento en los primeros meses, pero a medida que ya, te digo, fui moviéndome con las muletas y tal, ya empezamos a hacer cosas, no eran cosas de mucha actividad. Sobre todo yo creo que la clave ya, independientemente de lo que haga, es el ver que están, ¿sabes? Una vez que tú ves y yo gracias a Dios, siempre he tenido la suerte de que dicen que los amigos se cuentan con los dedos de una mano y yo considero o creo a día de hoy que tengo más de una mano para contar a mis amigos porque me lo han demostrado, ¿no? En muchas etapas de mi vida, ya no solo en esta, que puede parecer la más dura, pero en otras etapas también ya me lo han demostrado, entonces es como de que me voy a quejar, ¿no? Teniendo a tanta gente alrededor. ¿Y las muletas son tu apoyo en el día a día? Sí, a ver, yo puedo caminar un poco sin muleta. Casa, por ejemplo, de una habitación a otra y tal, estoy sin muleta. O cuando estoy a lo mejor alrededor del coche o tal. El problema está en que a la que quiero ya caminar, no sé, 20 metros, 50 metros, ya sí cojo una muleta porque el tema es que ya el simplemente hecho de mover la pierna a mí me duele muchísimo. El roce que me hace la meseta de la tibia con la del fémur. Estando quieto muchas veces me duele, pero bueno, el movimiento me duele muchísimo y más si cargo todo el peso en la pierna al caminar. Entonces siempre dependo de una muleta para intentar quitar el máximo peso posible. Y si ya voy a ir a dar un paseo o voy a estar caminando más tiempo de pie, pues ya sí o sí necesito coger las dos muletas, sobre todo para montaña o terrenos irregulares, pues porque no puedo depender de la pierna, porque no solo es los dolores del apoyo, sino que los ligamentos y demás, está todo muy flojo, no puedo ejercitar del todo los músculos. Entonces hay muchas probabilidades de que se me vaya la pierna para donde no debe. Entonces con las dos muletas es como que ya no dependo de esta pierna, ¿no? Sigo usándola y sigo ejercitándola, pero no dependo de ella para poder mover. Poco a poco fuiste retomando algunos de tus deportes que comentaste con anterioridad, pero que poco a poco has ido evolucionando, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, realmente para llegar dentro de todo lo que te he contado, para llegar a retomar los deportes, primero llegó la cuarentena. Y a la vez lo que fue la clave para poder retomar los deportes, que fue mi etapa de aceptación, ¿no? Después de todo el proceso que te conté de la rehabilitación y demás, y del momento en el que me di cuenta, ¿no? A casi al año
porque la gravedad de las lesiones. Justamente una semana antes de la cuarentena encontré el barro, la cerámica, un hombre que estaba haciendo una escultura de barro y le pregunté del tema porque siempre me había llamado la atención, pero nunca le había dedicado tiempo ya que estaba siempre en la montaña. Pues me dio por comprar barro y yo dije, bueno, voy a aprovechar, voy a intentar hacer una cara y justo se juntó con la cuarentena y dije, pues mejor excusa para estar aquí encerradito, ¿no? Pues de repente me vi unos vídeos en YouTube, empecé a intentar hacer una cara que al principio parecía un dibujo animado, hay que decirlo. Eso fue lo que me enganchó, ¿no? El decir, ¿por qué esto parece un dibujo animado? Y en cambio veo gente que hace caras realistas, que dice tú, ¿cómo lo hace, no? Pues empecé a ver vídeos un poco más específicos y sobre todo a analizar, en este caso, como empecé por una cara, analizaba los ojos, la nariz, la boca, el por qué tienen la forma que tienen, ¿no? Cómo empieza, y al mirarlo más específica o más detalladamente, empecé a aprender bastante de anatomía, empecé a crear las caras, ¿no? Y los bustos que he estado creando, que son más realistas, no son perfectos, pero bueno, ahí están más o menos. ¿Qué pasa? Que en la primera escultura, cuando vacié lo que es la cabeza de barro, porque para hornearla tiene que tener cierto grosor, entonces hay que vaciar todo el interior. Pues vaciándolo me di cuenta de que podía también añadirle cosas que no eran reales, cosas que tenía yo en la cabeza. Pues fui dejándome llevar, sacando un poco todo lo que tenía dentro, y en la primera escultura sobre todo representa toda esa etapa que viví, ¿no? De sentirme encerrado dentro de mi cabeza, porque por un lado mi cabeza iba a mil, con mil cosas que quería hacer, pero a la vez no me podía mover y es como si estuvieran enjaulados dentro de mí, que se suma también a la cuarentena, que un poco daba esa sensación. Entonces ahí fue cuando se me encendió como la bombilla, ¿no? De, hostia, aquí puedo entretenerme y además plasmar cosas que me cuesta expresar y a la vez me hace evadirme de la realidad que estaba viviendo y sobre todo la frustración que estaba empezando a sentir. Entonces empecé el proceso del arte, que nunca había estado metido en el arte, ni sé cómo funciona O todavía. sea, tenemos un artista entre nosotros. Sí, bueno, en el proceso está ahí. El tema fue que gracias al arte, ¿no? Como digo yo, que el arte como terapia, pues estuve como 7, 8 meses en los que mi mente básicamente estaba metida en crear, ¿no? Y en sacar todo lo que tenía dentro. Entonces creé mi primera colección, que ahora estoy retomándola para intentar dedicarme un poco a este mundillo. Pero lo mejor de esa etapa fue que me permitió darme el tiempo y pasar por el proceso interno que necesitaba para aceptar la situación y mi nueva realidad, porque al final el día del accidente fue un punto de inflexión en mi vida, y no por decir tuviste un accidente o no, sino porque ya mi forma de moverme, mi forma de interactuar en esta realidad en la que estamos, ya no iba a ser la misma, por mucho que quisiera y por mucho que yo estuviera dándome cabezazos en la pared, ¿no? De cabeza, porque yo decía, sí o sí, tengo que recuperar mi vida. Bueno, pues en ese proceso me di cuenta de que no tenía por qué recuperarla tal cual la tenía. Después de esa aceptación que te digo, fue después de mucho tiempo, empecé a coger la bicicleta primero. Fue el deporte que empecé a retomar, gracias a un amigo, Pablillo, que fue conmigo y me agarró, en plan como cuando era un niño y empiezas a coger la bicicleta, pues igual por si acaso me fuera hacia el lado de la pierna. Pues ahí nos dimos cuenta de que la bicicleta me daba la libertad que tanto tiempo llevaba sin sentir, la libertad de movimiento, porque al caminar entre los dolores, las limitaciones, el cojeo y demás, ya no me puedo mover de forma libre. Entonces con la bicicleta de repente me veo sentado, por lo tanto ya no cargaba el peso en la rodilla y encima no dependía de esta pierna para dar pedales, porque daba los pedales con la derecha, toda la fuerza, y la izquierda nada más que necesitaba un poquito de fuerza para que el pedal volviera a ponerse en su sitio y seguir tirando de la derecha. De repente, después de tanto tiempo sin apenas moverme, verme cómo fluía y el aire me daba ahí en la cara, yo me sentía en plan película de Disney, ¿sabes? Me enganché y empecé a estar más tiempo en la bicicleta que caminando o intentando hacer cualquier otra cosa. Entonces llegó un punto en el que me puse tan en forma o más en forma de lo que había estado a nivel de cardio antes del accidente, y terminé haciéndome hasta la Gran Canaria, que la gente ni se dio cuenta de lo de la pierna porque me daba miedo que me dijeran que no podía hacer la carrera a lo mejor por tener lesiones. Y fui a la MUA, me inscribí, no sé qué, hice toda la carrera. Fue mortal, 5 horas, me pegué ahí, ¿cómo se dice? Una insolación que casi me da porque había una ola de calor, un desastre. Pero bueno, yo terminé el 61. Pero lo hiciste. Sí, y terminé el 61 de 67 o 69 que terminamos, de 130 y pico que salimos de arriba. Ahí fue cuando empezó el proceso de adaptación a los deportes que me apasionan, ¿no? Que empecé por la bicicleta, luego fui retomando la escalada, con unos amigos, el barranquismo, gracias a ellos que me ayudaron un poco porque
Por ejemplo, el barranquismo, lo que yo no puedo hacer ya es ir caminando hacia atrás y empezar a descolgarme. Entonces, ¿qué hacía? Me sentaba, me arrastraba por toda la piedra y ya cuando estaba colgando es cuando descendía, ¿no? Con la cuerda y demás. Lo bueno es que como tengo mucha práctica de antes, me resultaba un poco más fácil adaptarme, pero ahí empieza un poco el proceso de los deportes. Hasta tal punto que te recorriste la península en bici. Bicicleta, 2 meses y medio, que también se dice rápido, pero sí. Yo te empecé a seguir en esa época cuando estabas recorriéndote la península en bici, que cada día buscabas un sitio donde dormir con la caseta de campaña, diciendo tales kilómetros he recorrido. ¿Y te gustaría contar un poquito sobre esa experiencia? Ese viaje. Sí, a ver, el tema de ese viaje en verdad fue de casualidad, porque antes de eso llevaba 1 año y 2 meses viviendo en mi 4x4, viajando por todas las Islas Canarias, recorriéndolas, en lo que lo preparaba y me preparaba para viajar por el mundo en 4x4. ¿Qué pasa? Que ni tenía el dinero que hacía falta ni el coche bien preparado. Y al año dije, ya no aguanto más y me voy para la península, y si me tengo que ir con la bicicleta, pues me voy con la bicicleta. Y fue por lo que apareció este viaje así de repente. ¿Cuál era la cosa de este viaje? Que tenía que ir tirando de una pierna y encima tenía 50 kilos de peso, que se dice rápido, entre las alforjas, la caseta, todo el material que llevaba, ¿no? Y la comida y demás. Entonces, claro, cuando me iba a ir para allá, la gente me decía, ¿pero a dónde vas? Que la península es inmensa, que no, que esos son muchos kilómetros y tal. Yo compré el pasaje y cuando me di cuenta estaba en Sevilla y yo dije, mi arma, ¿qué hacemos aquí? Vamos a empezar a dar pedales. Primero empecé por la ruta de La Plata, aproveché y hice uno de los caminos de Santiago porque al final ahí sabes que te vas a encontrar gente y tal, aunque no me encontré mucha, todo hay que decirlo. Pero ya era como algo que estaba más masticado y dije, bueno, para empezar. Entonces empecé por ahí y al final tardé 5 semanas en llegar de Sevilla hasta Finisterre, pasando por Santiago de Compostela y por Muxía. Hice el triángulo final, ¿no? Hasta Finisterre. ¿Qué pasa? Que en esa primera etapa me pasó de todo. Me pasó de todo. Primero, resulta que a la menos de una semana me pegué una noche entera vomitando toda la noche porque me comí un queso tierno que estaba mal. Yo nunca había comido queso tierno, lo compré, lo metí en la bicicleta 2 días al sol y no se me ocurre otra cosa que comérmelo. ¿Qué pasa? Que sabía raro, pero yo decía, bueno, será así, como nunca lo comí, pues no, toda la noche vomitando. Estuve 2 días que no me podía ni mover de un hostal que me metí, ¿sabes? Y nada, lo superé, eso me hizo más fuerte. Ya después ahí había hecho el culo ya después de una semana en la bicicleta, porque claro, llevaba como 6 meses sin coger la bici cuando me fui con la bicicleta, pero bueno. El tema es que a la semana y pico me encuentro con un chico que seguía de las redes sociales de Asturias y que me quería acompañar un par de días, no sé qué, y resulta que coincide con un dolor de muela súper intenso porque me había empastado antes de ir una muela y el empaste estaba muy cerquita del nervio. ¿Qué pasa? Que se me inflamó la encía porque por lo visto tengo bruxismo y se me inflamó la encía, entonces se me clavaba el empaste en el nervio. Pues los dolores, imagínate. Estaba ahí, a los 3 días creo que fui a un dentista para que me mirara, me hicieron una radiografía, me dijeron que era eso, que se me estaba clavando y tal. Me mandaron calmantes y antibióticos y no sé qué. Pues bueno, en total me pegué una semana sufriendo con la muela, pero que no te lo puedo ni explicar. Pero es que a eso le suma tantos kilómetros que llevaba allá que tenía el culo destrozado. La rodilla buena de estar haciendo toda la fuerza y sobre todo el tendón de Aquiles lo tenía inflamado, tenía como un boliche de toda la fuerza, sobre todo en las cuestas. La piernita izquierda para pobre, la rodilla destrozada del poco uso que le daba, pero que estaba ahí sufriendo, ¿no? Y le sumas lo de la muela, pues, y días de lluvia, que ya llegando a Galicia, lluvia y frío, pasé a mano poder. Es más, una noche casi no lo he puesto, porque yo sentía que se me congelaban los pulmones, porque encima me fui con un saco de 13 grados de ahí de la isla, y estaba durmiendo a 2 grados, 0 grados y tal. El tema es que aún así seguimos para adelante, seguimos dando pedales, y cuando me di cuenta, pues llegué a Santiago y después, pues eso, Muxía y Finisterre. ¿Qué pasa? Que cuando llegué a Finisterre, me hizo... ¿Qué era lo que qué era el sentimiento, la sensación por lo que querías seguir continuando el viaje? Porque entiendo que bueno, como en la vida misma uno se va encontrando con problemas o limitaciones, pero ¿qué era lo que en tu interior te decía, quiero continuar? ¿Qué era lo que te motivaba? Sí, no, es que lo gracioso de eso es que me pasaba la mayor parte del día sufriendo, ¿no? Y aguantando dolores y muchos kilómetros, que al final hacía muchos kilómetros al día, ¿no? ¿Qué era lo gracioso? Que yo me sentía tan vivo, podría decirse vivo, o
Es que es una mezcla entre vivo y libre, pero todavía más fuerte, ¿sabes? Es que siempre voy a lo mismo, pero es que a mí me marcó mucho el tiempo que estuve postrado en la cama sin moverme. Y me cuesta expresar todo lo que sentí ahí, pero cuando tú llegas a un punto en el que te crees realmente que no te vas a volver a mover y de repente te ves haciendo no sé cuántos kilómetros, viendo los paisajes que veía, bañándome en ríos, acampadas en medio de la nada, me veía manadas de jabalí, de ciervos, águilas que encima a veces me seguían, que yo no sé si me seguían para comerme o porque me estaban guiando, pero bueno, me veía serpiente, me veía de todo, ¿sabes? Y me bañaba en todos lados y tal. Y la libertad que me daba y encima lo poquito que tenía, lo tenía encima de una bicicleta y no tenía que preocuparme de nada, no tenía que preocuparme de que si se te rompe el coche, de que si tienes que pagar aquello, no, nada más que necesitaba comida y da pedal y ya está. Entonces, claro, la libertad y la vida que me estaba dando a mí en esos momentos, pues podía aguantar cualquier tormenta, cualquier dolor, frío, lo que hiciera falta. Entonces, lo que me resultó curioso de todo esto es que a las 5 semanas llego a Finisterre. Encima, después de la última semana de muchísimo frío, de mucha nube, mucha lluvia, de repente el último día allí en Finisterre me voy a la playa de atrás para quedarme a dormir. A la media hora antes del atardecer se despeja el cielo entero, que todavía sigo sin entender cómo pudo pasar eso, porque tú puedes controlar que te pasen ciertas cosas en un viaje, pero el clima no depende de ti. Y cuando yo llegué allí dije, yo, como me hubiese gustado ver un atardecer en el fin del mundo para terminar esta pequeña etapa del viaje que seguía, ¿no? Pero este primer tramo, pues resulta que se me despeja todo el día. Un atardecer épico, no lo siguiente, que está en el Instagram. Encima las estrellas se veían como nunca las había visto, y eso que yo aquí solía ir mucho a ver las estrellas. Me despierto por la mañana, el día espectacular de estar en bolas en la playa, aquella casi para mí solo. Experiencias que viví ese día maravillosas también, ¿no? Con gente que conocí y demás. Pues claro, de repente, de todo lo que había pasado, verme en esa situación y encima darme cuenta de lo que te iba a decir ahora, ¿no? De 5 semanas atravesando todo un país de sur a norte. Resulta que el tiempo que estuve en el hospital fueron 37 días, que fueron unas 5 semanas. Claro, yo me ponía a pensar y la cabeza me estallaba porque yo decía, hostia, las dos cosas han durado lo mismo, pero en el hospital no me he movido de una cama. Bueno, sí, me llevaban a operarme y tal, que me operaron 3 veces y demás, pero que básicamente estaba en una cama sin moverme, sin mover un músculo de mi cuerpo, y en cambio en estas 5 semanas llevo atravesando todo un país, haciendo 1100 y pico kilómetros creo que fueron hasta allí, dependiendo de mi cuerpo, ¿sabes? Que no es que digas tú, bueno, atravesé un país porque cogí una guagua, un coche, ¿verdad? No, dependiendo de tus piernas, en una bicicleta, pero es tu esfuerzo físico. Y era como, ¿cómo puede ser dos cosas que hayan durado lo mismo? Y en cambio las sensaciones que tengo son totalmente distintas. En el hospital, nomás que me sentía cada vez más débil, más dolorido, me comía la cabeza, ¿no? Con los problemas que se me venían y sobre todo esa sensación de debilidad, de vulnerabilidad. Y en cambio, en el viaje, cada día me sentía más fuerte a pesar de los dolores y las cosas que iban pasando, que en verdad pasaron miles de cosas más, pero claro, nos pegaremos todo el día aquí hablando de eso nomás, ¿no? El tema es que me pasaron un montón de cosas que cada vez me hacían sentirme más fuerte, cada vez me hacían sentirme más libre, cada vez me daba cuenta de que cualquier cosa que quisiera, si me enfocaba y ponía toda mi energía ahí, la iba a conseguir. Y luego pues todas las experiencias que había vivido y los paisajes que había visto y demás, ¿no? Y era como, Dios, ¿cómo dos cosas pueden ser tan diferentes? Y en el hospital, salí del hospital a las 5 semanas sintiéndome que ya mi vida se había ido al carajo y súper frustrado y triste y de bajón. Y cuando terminé el Camino de Santiago era en plan de, ¿para dónde está China? Que me voy hasta China en bicicleta, ¿sabes? Era como, a lo que venga ya, poderoso. Esa es una de las partes de este viaje que fue bastante largo, en verdad. Entonces, pasaste de recorrerte la península a coger un billete hacia Perú. Sí, bueno, primero estuve 10 días en Italia, que era un viajecito express que quería hacerme. Y ya cuando volví dije, necesito irme lejos, necesito un cambio de cultura, necesito algo que realmente sienta que estoy viajando por el mundo. Claro, me habían hablado mucho de Perú, me habían llegado como muchas señales de Perú, y me dio por mirar en plan de cuánto sale un pasaje a Perú, y de repente me encuentro uno por 400 euros, y digo, hostia, justo ese dinero lo tengo, así que lo fui a comprar, que en verdad no tenía el pasaporte. Entonces tuve que ir al día siguiente, de repente me lo pudieron hacer, todo fue muy improvisado, y a los días así, cuando me di cuenta, estaba en Perú, y dije, vale,
ya estoy en Perú, ¿ahora qué hago con mi vida? Pues me recomendaron que fuera a Huaraz, que es como una ciudad, bueno, un pueblo, una ciudad en las montañas, la Cordillera Blanca, y es el paraíso para los montañistas. Y claro, mi obsesión sobre todo, dentro de todos los deportes que hago, es la montaña, ¿no? El subir montaña y demás. Pues me fui para allí y dije, bueno, estaré unos días aquí, unos días que se convirtieron en 2 meses. Por un lado, porque me quedé sin dinero, entonces tampoco me podía mover mucho. A los 10 días me quedé sin dinero, ni dinero reunido, ni dinero en el banco, nada por ningún lado. Y es verdad que pasé unos días un poco agobiado, ¿no? Porque no sabía qué iba a hacer de mí. Pero dije, bueno, yo tengo alambre y tengo unos alicates porque me he dedicado a hacer unos muñequillos, unas figuritas de alambre que he ido vendiendo, ¿no? De hace un año. Entonces dije, yo voy a ir tirando con eso, con lo que saque. Y cuando ya no me quede otra, pues busco la manera de volver a casa. Pues al final me pegué 3 meses en Perú, de los cuales básicamente me los pegué subiendo montañas, lagunas, a más de 4.000 metros de altitud. Subí hasta el Nevado, el Nevado Mateo es el que quería subir, que al final no pude hacerlo porque el destino se ve que no era el momento, porque 5 veces que estaba organizado, que conseguí quien me llevara, tal, el material, 5 veces que se cancelaba por algo, distintas razones, pero nunca cuadrado. Y ya me lo tomé como una señal de que no era el momento. Pero llegué al glaciar Pastoruri, que está a 5.100 y pocos metros de altitud, que yo creí que lo llevaba súper bien, pero luego revisando los vídeos me di cuenta de que la falta de oxígeno me afectó un montón, porque tengo un vídeo donde hablo en cámara lenta, hecho polvo, porque la verdad que las subidas se pegaban bastante, y más cuando yo, por ejemplo, al subir montañas ahora, cada vez que subo de pierna derecha, pues subo haciendo fuerza con la pierna, pero cada vez que voy a hacer fuerza con la izquierda, realmente tiro de las muletas, hago fuerza con los brazos, haciendo fondo de tríceps. Entonces es como si me pegara todo el pateo haciendo fondo de tríceps, ¿sabes? El cansancio que se me iba acumulando y la falta de oxígeno y demás, pues me iba afectando, pero bueno, lo llevaba bien, nunca me dio mal de altura, nunca tuvieron que rescatarme, y menos mal porque la mayoría de las lagunas, sobre todo a las que subí, que te digo, estaban 4.600, 4.500, las hice solo, entonces la mayoría. Entonces a veces cuando bajaba sí pensaba, hostia, me doblo un tobillo aquí nomás, y entre que se den cuenta de que falto yo y vayan a buscarme, entre que me bajen, a ver cómo me bajan de esas montañas, y que después desde Huaraz hasta Lima, que es donde están los hospitales grandes y demás, son 8 horas en guagua. Entonces digo, yo si me pasa algo les digo que me dejen aquí en paz, en la naturaleza, y ya está. Pero nada, al final no pasó nada. Me pegué 3 meses subiendo montaña, y sobre todo el Machu Picchu al final, que fue lo último que subí, que encima fue gracioso porque la mayoría de la gente va en tren hasta el pueblo de Aguascalientes y luego suben en guagua toda la montaña para ver las ruinas nada más. ¿Qué pasa? Que yo por un lado porque tenía un poco de dinero, y por otro porque a mí lo que me gusta es la aventura, pues cogí una excursión en la que tenía que ir caminando. Primero me pegué 7 horas en guagua, que se dicen rápido, pero para llegar a Hidroeléctrica, que es como un pequeño pueblito, de donde ya no pueden llegar más collas hacia adelante, solo el tren. Entonces desde ahí me pegué 12 kilómetros caminando, la rodilla destrozada. Lo bueno, que me sorprendió muchísimo, porque entre las vistas que tenía de las montañas, que aquello parecía Avatar, la selva, el río, las vías del tren, a veces pasaba el tren, que estaba guapísimo, pues sufrí un montón, pero a la vez lo disfruté muchísimo y me impresionó. Luego hice noche en Aguascalientes, y al día siguiente subí toda la montaña del Machu Picchu caminando, que también se dice rápido, 2 horas reventado, que cuando llegué arriba se ponían los guías a preguntarme que se había subido caminando, porque claro, van entre 3.000 y 4.000 personas diarias al Machu Picchu, y dentro de tanta gente, muy poquitos suben caminando, y entre eso era yo, y claro, cuando me ven con las muletas dice, ¿a dónde va el pobre diablo este? Y flipaba, además me decía mi respeto y tal, porque no lo entendían, ¿no? Entonces me gocé allí todo lo que es las ruinas del Machu Picchu, que la verdad que impresiona muchísimo en persona, es una locura, pero reconozco que la cantidad de gente que hay allí en la zona de la foto típica, y que al final también es algo que ya había visto mucho en fotos, no me sorprendió tanto como el camino que hice desde Hidroeléctrica hasta Aguascalientes, los 12 kilómetros eso por medio del río, la selva y tal. Pero sí lo disfruté, sobre todo porque me pude pegar, como no iba con guagua ni una excursión así oficial, pues me pude pegar 2 horas y media ahí sentado, disfrutando de las vistas, no solo de las ruinas, sino de todo el paisaje alrededor, que es espectacular, haciendo timelapse y tal. Y me resultaba curioso cómo la gente llegaba y solo le daba tiempo a hacer la cola para la foto, porque había muchísima gente allí,
cambiándose de ropa, poniéndose ropa súper monas, no sé qué, para la foto. Y se sacaba la foto y con la misma se tenían que ir para hacer el recorrido de las ruinas y poder coger la guagua a tiempo. Entonces me di cuenta de que la gran mayoría no les daba tiempo ni siquiera de dedicar 5 minutos a observar las vistas, porque tenían mucho que hacer, ¿no? Entonces me resulta curioso cómo hoy en día disfrutamos más de la foto, aunque hayamos estado en ese sitio, disfrutamos más de la foto que nos sacamos que del sitio en sí. Pero bueno, esas son cosas de la vida, ¿no? Bueno, pasando a otro tema, has comentado que haces esculturas de barro, de alambre. ¿Podrías un poquito contarnos a qué te dedicas en estos momentos, ¿no? Ahora estoy en un proceso de aprendizaje y a la vez de, no sé ni cómo llamarlo, pero bueno, estoy intentando meterme de lleno ahora en el mundo del arte para intentar ganarme la vida y estabilizarme económicamente. Entonces, por un lado tengo la primera colección, que es la que hice en esa etapa, ¿no?, de aceptación, que cuando la época del COVID, que son las esculturas que tengo hecho en cerámica, que claro, para esa escultura necesito más tiempo para hacerlas y demás, y entonces tengo un montón de ideas de representaciones de los viajes que he vivido y las experiencias que he vivido estos últimos años, pero lo tengo un poco en pausa porque para eso necesito mucho tiempo y sobre todo paz mental, y ahora mismo pues tengo que encargarme de muchas cosas, ¿no? Entonces, tengo por un lado la parte de la cerámica y por otro el tema del alambre. ¿Qué pasa? Que con el alambre yo llevo un año, bueno, ahora hace ya, sí, año y medio casi, en el que me he estado ganando un poco la vida haciendo unas figuritas de alambre, ¿no?, personalizadas, representando distintos deportes, representando personas, animales, un poco y tal. Como la que te encargué yo, relacionado con la meditación y el yoga. Por ejemplo, ahí en plan zen. Entonces, claro, gracias a eso la gente me ha apoyado un montón, sobre todo por el tema, por el mundo del Instagram, ¿no?, que me han ido haciendo encargos y demás. Y luego tengo pues la parte más artística, más de esculturas, ¿no?, con el tema del alambre también, que son manos hechas de malla, de rejilla, que decimos aquí, ¿no?, rejilla de alambre. Entonces hago manos con eso en distintas posiciones. Y luego con alambre fino, con el hilo de alambre, he estado haciendo unos árboles, que eso sí se suele ver más. Hay otras personas que suelen hacer árboles y tal. Lo bonito de eso es que cada árbol es único porque al final tú vas enrollando el alambre y va saliendo, ¿no?, el árbol que surge. Pero la cuestión es que yo voy entrelazando el árbol con las manos y en cada una pues intento como expresar cierta emoción o cierto pensamiento, y donde pues busco representar un poco la importancia para mí de las manos, porque al final todo lo que hago en mi vida va muy relacionado directamente con las manos, ya que me ha permitido hacer los trabajos que hacía, como por ejemplo de peluquero u otros trabajos que hacía. Todos los deportes que he practicado van con las manos, todas las cosas que he creado, que siempre me ha gustado el mundo de la carpintería y de todo lo que sea crear, va con las manos. Entre eso y que ahora resulta que con todo el tema del accidente, mis manos son una de mis piernas, porque voy con las muletas y demás. Me he dado cuenta de que tengo un vínculo muy fuerte y a lo mejor por eso que me resulte fácil, pero sí tengo cierta facilidad en crear manos, que se supone que dentro de la escultura es de las cosas más difíciles porque tienen más movilidad. Entonces es un poco más complejo. Pero se me da bien, entonces he querido estirarlo y estoy creando una colección de esculturas que son manos, y algunas de ellas tienen árboles, otras pues simplemente son posiciones de las manos, algunas son manos entrelazadas. Entonces ahora estoy un poco metido en eso. Mi intención es intentar ir vendiendo primero estas que voy haciendo y la colección de cerámica, intentar exponer y ir metiéndome dentro del mundillo del arte, que la verdad que no estoy familiarizado con él, todavía estoy como aprendiendo, ¿no?, a las cosas que tengo que ir haciendo. Y por otro lado, pues el tema de las figuritas de alambre es como un pequeño extra, ¿no?, para regalos personalizados de la gente. Al final es un detalle más barato, entonces me permite llegarle a más personas, y un poco por ahí van los tiros. Si una persona quiere comprarte alguna de tus obras, ¿cómo puede contactar contigo? Bueno, pues si es para figuritas de alambre, tengo el perfil de Alambres con Alma, entonces ahí me pueden escribir, o bueno, también a mi otro perfil de Instagram, el de muletail.aventuras, pues por mensaje privado me escriben, desarrollamos un poco la idea que tengan,
que tenga la idea clara, pues ya le mando presupuesto y si lo acepta, pues le vamos mandando para adelante. Luego para las esculturas, pues igual me pueden escribir por privado y ya pues vamos hablando de las esculturas que tengo, porque por ahora esas no hago encargo, simplemente vendo las que voy yo haciendo. Y las de cerámica en principio todavía no están en venta, pues porque quiero primero eso, ir exponiéndolas y metiéndome en el mundillo, entonces las necesito un poco ahí y porque el precio que quiero ponerle, pues todavía estoy ahí como calculando, porque al final son obras, aparte de que son únicas, tienen muchísimo trabajo detrás y encima representan momentos muy, muy, muy importantes para mí, entonces el día que las venda las quiero vender bien y creo que para eso primero tengo que meterme un poco en el mundillo y que me vayan conociendo y demás. Poquito a poquito. Sí. Pues Santi, estamos terminando casi la entrevista. En estos momentos de tu vida, ¿cómo definirías el concepto del tiempo y la vida en sí? Buena pregunta ahí. El tiempo, tío. El tiempo. El tiempo a mí es que es algo que me hace que me estalle la cabeza porque, como te explicaba en uno de los momentos de esta entrevista, me he dado cuenta de que el tiempo puede parecer eterno o puede parecer fugaz, depende del momento en el que lo estés pensando. Por ejemplo, en mi caso, mi vida, aparte del accidente, ha tenido muchos cambios en estos últimos 10 años en general, de trabajo, de etapas, de dinero, de relación, tal. Entonces, ¿qué pasa? Que en cada etapa, que como han sido muy diferentes, he podido comprobar lo del tiempo en el sentido de que en cada etapa, en el momento en el que estoy en esa etapa, parece que todo es eterno, parece que todo es para siempre y por lo tanto damos por hecho muchas cosas o dejamos de hacer cosas porque las dejamos para el futuro, pero a la vez, cuando van pasando los años y miro hacia atrás ese mismo momento en el que todo me parecía eterno, ahora me doy cuenta de que fue fugaz, que apenas duró en mi vida, sobre todo porque al cambiar de etapa, entre comillas, tan rápido, mis etapas suelen ser de año, año y medio, que una vez leí que hay un síndrome que se llama el síndrome del explorador, creo que era, que por lo visto define a las personas que no duran más de 4 o 5 años en un mismo estilo de vida y necesitan siempre cambios radicales y siempre estar aprendiendo y demás. Pues yo me siento muy como lo describían ahí, pero todavía más radical porque, te digo, año, año y poco es lo que suelen durar mis etapas y demás. Y claro, cuando ya son 10 años, o en verdad toda la vida, ¿no? Pero sobre todo estos últimos 10 años, que es donde más lo noto, me doy cuenta de eso, de cómo cada vez que estoy en una etapa o en un momento, el tiempo parece que va despacio y parece que en donde estoy, ya sea mi estado físico, ya sea mi economía, las aventuras que estoy viviendo o la tranquilidad que tenga en esa etapa de mi vida, parece que es para siempre. Y cuando menos te lo esperas, hay un cambio, hay una transformación, una evolución y ves que todo ha cambiado o muchas de las cosas. Ya te das cuenta ahí de que el tiempo no es eterno, de que hay que intentar hacer todo lo que puedas, quieras y te apetezca mientras puedas, porque yo siempre he sido muy soñador, he querido hacer muchas cosas en mi vida y con el accidente me di cuenta de que si no fuera porque en ese momento entraba mi tío y mi hermana y se dieron cuenta de la parada que tuve, nadie se hubiese enterado y nada de lo que he vivido hubiese sido posible. Entonces, claro, ahí te das cuenta de que hasta qué punto vale la pena dejar para después cosas que realmente te apetecen y realmente te hacen feliz, simplemente por no hacer un pequeño esfuerzo, ¿no? Es algo complicado, el tema del tiempo y tal, pero y como las etapas, como te decía, han sido tan cortas, entre comillas, me doy cuenta de lo fugaces que son, cosas que damos por ello de un año y pico estuve en no sé dónde y se me hizo eterno, pero es que ahora, que ya han pasado varios años, o por ejemplo el tiempo que estuve en cama, esos meses que estuve postrado en una cama, se me hicieron como si llevara años, pero años, literal. Y ahora me pongo a pensarlo y sí, como voy contando mi historia a menudo y al final siempre lo tengo como fresco, ¿no? Nunca he dejado que se me olvide y tal, pero la realidad es que hay veces que digo, si parece que me lo contaron, más que lo viví, porque ahora es como muy fugaz, que son unos meses dentro de 30 años que tengo, ¿no? Entonces el tiempo es... Pues nada, Santi, para finalizar la entrevista, ¿te gustaría mandar algún mensaje a seres que nos estén escuchando, que hayan tenido algún accidente o alguna situación parecida o simplemente estén desganados y estén desmotivados en la vida y no encuentren esa motivación? Pues sí, mira, justo una de las cosas que más me he dado cuenta en esta etapa, he compartido aventuras y experiencias con tanta gente y hemos hablado de estos temas
que me he dado cuenta de que prácticamente todo el mundo, ya sea por un accidente, una enfermedad o simplemente porque lo tienen todo, pasan por etapas duras emocionalmente, porque al final somos emociones y para ser tantas emociones que podemos experimentar, tenemos que ir cambiando, ¿no? De las emociones más bonitas a las más duras. Independientemente del estilo de vida que lleves y lo que te haya pasado, seguramente que has tenido etapas donde la vida es una mierda. Entonces yo lo único que puedo recomendar a toda esa gente que esté pasando por ese proceso o que lo haya pasado y tal, es simplemente que se dé tiempo, que al final es lo que hablamos, el tiempo es la clave en todo, ¿no? En la vida. Y que se dé tiempo, que se dé ese espacio que necesita para aceptar la situación que esté pasando. Muchas veces, independientemente de lo que nos pase, creemos lo que también decía, ¿no? De que eso va a ser para toda la vida, que ya no vas a levantar cabeza. Al final el tiempo pasa y cuando menos te lo espera es un recuerdo. Y luego otra cosa que suele pasar es que nos creemos que somos los únicos que están pasando por lo peor, y más hoy en día que en las redes sociales vemos que la gente tiene vidas de la hostia, que la gente viaja por el mundo, está siempre de fiesta, y no vemos la parte dura de sus vidas, ¿no? Porque al final nadie quiere compartir eso y tampoco aporta nada a lo mejor, ¿no? El tema está en que independientemente de lo que creas, hay que darse un poco tiempo a aceptar lo que estés viviendo y desde que puedas y desde que tengas un pelín de fuerza, empezar a moverte en la dirección que quieres ir, porque a medida que te vas moviendo, te vas dando cuenta de cómo son las cosas, te vas activando. Al final, una de las cosas que me pasó en el viaje en bicicleta, por ejemplo, fue que me puse malo en la última semana, porque al final, aparte de lo que conté, ¿no? De las primeras 5 semanas, al final fueron 2 meses y medio que estuve en bicicleta. Y la última semana, dirección Barcelona, me puse malo de resfriado, de la garganta, malísimo. ¿Qué pasa? Que yo subía los vídeos, unos días aventureros, hecho polvo, tal, diciendo dónde pues tenía la caseta, no sé qué. Entonces empezaron a enviarme un montón de mensajes, la gente preocupada, que fuera al médico, que se me veía fatal, que tal, que igual. Y al final, claro, y yo realmente estaba malo, pero me sentía bien, estaba feliz, estaba a tope igualmente, ¿no? Como siempre. Y tuve que hacer un vídeo diciendo, aventurero, tranquilo, que yo estoy aquí súper bien, que es verdad que estoy súper malo, me duele la cabeza un poco, me duele un montón la garganta al hablar, a tragar, tal, y tenía un montón de moco y tal, pero ¿qué pasa? Que como estaba haciendo algo que me hacía feliz y encima estaba activo, porque con la bicicleta al final no dejas de dar pedales, me di cuenta que es la vez que a lo mejor más malo he estado a nivel resfriado, pero que mejor lo he pasado porque cuando tú estás en casa, pues te acurrucas en el sofá, ya no te mueves en 3 días, eso hace que te entumezca, que te oxide, y a la que intentas moverte un poquitito, todos son dolores y sufrimientos. Yo como desde que me levantaba sí o sí tenía que dar pedales, eso hacía que me activara, la sangre me andaba mejor, encima se me abrían los pulmones, la nariz, podía respirar bien. Entonces, ¿estaba malo? Sí, pero ni tan mal, al final uno se va moviendo y cuando menos te lo esperas pasas cualquier bache. Lo único que hay que darte tiempo. Pues nada, Santi, muchas gracias por todo, por tu tiempo, por compartir tu experiencia y tus enseñanzas. A tope con la vida. Con la vida. Esta es la actitud ahí.